Amigos, para todos ustedes este día viernes sea bienvenido y bueno, el último día laborable de la semana y también muy cerca de la celebración del Día de la Madre. Damos inicio y como siempre con el entusiasmo y el deseo de compartir con ustedes estos minutos que nos lleven a vivir un día más espléndido, más productivo, más eficaz y más sanador. Hoy día vamos a iniciar el programa como lo hacemos, leyendo un mensaje del Dalai Lama que nos mantenga reflexionando y sobre todo aplicándolo, porque nos va a ayudar muchísimo en la vida, poder aplicar mensajes de sabios que en realidad lo que hacen es sanarnos y ayudarnos. Él dice así: nuestro principal propósito en la vida es ayudar a otros. Pero si no puedes ayudarle, al menos no le hagas daño. Es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo el mensaje, pero muy profundo si lo ponemos en buena atención. Dice, nuestro propósito en la vida es ayudar a los otros. Es decir, servir a los otros. Y allí hay que explayarse un poco porque si bien es cierto, la ayuda que podemos brindar a veces puede ser equivocada y debemos tener bien claro en qué es lo que tenemos que ayudar. A veces nuestro deseo de servir, de ayudar, puede estar no muy bien dirigido, entonces, pero siempre nos aclara, ¿no? Pero si no puedes ayudar, al menos no hagas daño, porque se puede hacer daño omitiendo alguna acción. También tenemos que recordar eso, amigos, que podemos hacer algo por otras personas, pero también podemos causar daño al no hacer nada en un momento necesario. Pero la clave siempre termina en eso: servicio, servir a los demás. Ahora, la clave, pienso yo, es aprender primero a sanarnos nosotros mismos, a conocernos, a ayudarnos, a ver todo el potencial que tenemos para poder trabajar, para poder ayudar a los demás. Porque si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos sanos, si nosotros no estamos equilibrados y armonizados, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Siempre será necesario comenzar en casa, por casa, como se dice, ¿no? Comenzar por casa, comenzar por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestras emociones, de modo que podamos servir. ¿Qué te parece, Gonzalo? Sí, es verdad. Primero es hasta un poco, pero no lo piensen como egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Aparentemente es egoísmo, ¿no? Pero no, cuando se reflexiona... Porque el asunto es, si yo estoy bien, mi entorno está bien. Si yo estoy bien, yo puedo transmitir ese gozo de mi vida hacia los demás. Pero si yo estoy mal, yo tengo problemas, yo sufro, ¿cómo puedo decirle a una persona, sé feliz, si yo estoy sufriendo? Es incoherente. Entonces yo tengo que ser feliz para poder compartir, y ya no necesito ni siquiera decirle, sé feliz, sino claro, sé como yo. Brindar la felicidad, lo que yo estoy ser haciendo. modelo, ser ejemplo de eso que queremos brindar a los demás. Es la clave. Así es que, amigos, este es el mensaje para hoy día. Ponerlo muy en claro, tenerlo muy presente, porque nos va a ayudar muchísimo a todos. Primero, ayudarnos a nosotros mismos, ayudarnos, buscar. Este programa tiene su nombre, Salud desde el Alma, y se inició hace más de 25 años. Con esa intención, como miembros de la red de la Gran Fraternidad Humana, nosotros veíamos que era necesario tener un espacio donde pudiéramos llegar a miles de personas para compartir aquellas enseñanzas sabias que la Gran Fraternidad Universal nos ha enseñado durante muchos años. Pertenecemos a la red de la Gran Fraternidad Humana más de 35 años y en ella hemos caminado desde los primeros pasos para el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, ese fue el móvil que nos indujo a abrir este programa Salud desde el Alma. Y en ella pretendemos eso. Para nosotros la clave es servir. Así como esa institución maravillosa, esa organización maravillosa nos ha brindado tanta orientación, tanta guía, tanta enseñanza, lo que queremos es compartirla.
Porque ¿de qué sirve que una persona se llene de conocimientos, sea sabia, sea inteligente, pero si no transmite lo que le ha ayudado a ella? No sirve de nada. Hasta tal punto que dice no recuerdo el nombre de este sabio que dice, si tu mente se llena de conocimientos y crees tener sabiduría, pero no la compartes, no la difundes, no la brindas, tu mente en algún momento te cobrará la factura, te llenará de tormento y te desquiciará. Porque ¿de qué sirve que llenes tu cabeza de tanto conocimiento si no lo aplicas con los demás, si no ayudas, si no brindas? Porque eso hacen los facilitadores, los coaches, transmitir lo que han recibido y les ha servido, brindar a la humanidad. Entonces, en esa se basa el programa Salud desde el Alma. Información que libera, ese es el eslogan que tenemos, información que libera, porque el conocimiento, la verdad, es lo que nos da libertad. Mientras estemos subyugados por dogmas, por límites, por creencias rígidas, no vamos a salir del pozo. El camino del ser humano es la libertad, pero para adquirir la libertad tiene que desarrollar su conciencia, conocerse primero, saber quiénes somos, qué capacidades tenemos, qué es lo que podemos llegar a ser, cómo podemos aprovechar todo ese bagaje, ese potencial inmenso que como seres divinos tenemos y que han estado en muchas ocasiones haciéndonos creer que no teníamos ni la más mínima esperanza de crecer y de salir adelante. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos. Estaremos inmediatamente con ustedes, continuando con nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite. Y quiero pues hoy día aprovechar para invitarles que tenemos un taller de lectura de los registros acásicos el 19 y el 20 de mayo desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en Ollantay. Por favor, necesitamos que ustedes se pongan en contacto con el teléfono del 236-1436 para que tengan información. Este taller es altamente importante para el desarrollo humano porque nos permite entrar en aquellos registros que están en nuestro inconsciente, en nuestra alma, en el universo, y a los que podemos tener acceso, pero necesitamos quien nos enseñe a realizar esa técnica. El 19 y el 20 de mayo se estará dictando. Bien, ahora lo que quiero es compartir con ustedes y darle la bienvenida es al licenciado Jorge Luis Fajardo Martínez, coach de Qigong y promotor del sistema Toque Cuántico, asesor en procesos creativos, licenciado en Educación Integral, diplomado en Bioenergética y Medicina China, especialista en didáctica para la enseñanza del ajedrez escolar, un escritor. Le damos la bienvenida al licenciado Jorge Luis Fajardo. Para nosotros es un gusto muy grande contar con su presencia aquí y poder tener acceso a toda esa experiencia maravillosa que la vida le ha permitido adquirir y que, bueno, es una oportunidad para que compartamos con nuestro querido público. Bienvenido, Jorge Luis. Muchas gracias, gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes, gracias a UFEMA, gracias a la organización, gracias a la radio. Estoy aquí presente porque para mí es una maravilla compartir un camino de servir a los demás. Y esa es la intención que tenemos. Y hemos encontrado herramientas en ese sentido que harían posible ese camino como un camino de positividad, vamos a decir así. Ya. ¿Qué lo indujo a usted a ir a ese camino? ¿Cómo encontró ese camino? Quizás es una búsqueda que venga tal vez de vidas pasadas. Porque desde pequeño tuve inquietud por buscar distintas maneras de conocerme a mí mismo. Y cuando ingresé en la escuela me di cuenta de que todo giraba en torno a un límite. Y empecé a explorar muchas posibilidades. Y ahí me fui encontrando con diferentes, vamos a decir, autores que han propuesto formas de conocerse a sí mismo. Y fui estudiando mucho, hasta hoy en día que me he apropiado de un sistema de autoconocimiento que lo he llamado el sistema del toque cuántico. Qué bien, sí. Qué bien, qué bien. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque
como que todos mencionamos esa palabra y conviene que la tengamos más clara, que es realmente este campo cuántico que nos permite tener una medicina cuántica, una física cuántica, una mecánica cuántica y un toque cuántico. Sí. ¿Qué es realmente este mecanismo? ¿Cómo funciona? Sí, excelente pregunta. El sistema del toque cuántico es ante todo un sistema. Es un sistema porque está integrado por una serie de partes que trabajan en conjunto, pero siempre el resultado es mayor que la suma de sus partes, y está interconectado completamente. Entonces es un logro que he desarrollado gracias a mi trabajo personal con el manejo de las energías, vamos a decir, individuales. Así es. Uno se va encontrando entonces que lo individual está conectado con algo más allá, con lo global. Y va encontrando que hay cruces, hay puentes, y que lo individual no puede estar desconectado de lo global, y entonces cuando hay cambios en lo individual, hay cambios en lo global. Es decir, cambias tú, cambia el entorno, y eso se refleja en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Y no podemos cambiar una cosita pequeña y no producir un efecto en la globalidad. Eso lo llaman los estudiosos de la física cuántica efecto mariposa. Un pequeño aleteo que uno hace dentro de sí mismo se traduce en una tormenta o se traduce en un paraíso. Eso es verídico, eso es cierto, y uno lo puede vivenciar a través de sí mismo. A través de sí mismo, eso es lo que yo creo que es el camino, porque quizás otros lo vivencian, escriben su experiencia, pero que lo vivencies tú, que lo vivencie uno, es allí quizás lo más importante para uno mismo y para el universo. Qué bueno. Porque estás cambiándote a ti mismo y estás cambiando el universo que te rodea. Exacto, o sea, la clave es comenzar por uno, despertar uno. Sí. Para poder... Uno sería en ese sentido el principio y el fin. Ajá. Aunque suene egoísta, sí, como lo planteó Gonzalo, sí. Pero es una realidad, no podemos negarla. Exacto. Ahora, el toque, ¿cómo se maneja el toque cuántico? Bueno, en el sistema que estoy promoviendo, el toque cuántico tiene que ver mucho con energía-materia. Hay autores que han investigado formas de manejar el movimiento a través de toques, se tocan distintas partes del cuerpo. Eso se llama toque sanador. Ya. Un japonés llamado Miro Murai desarrolló el sistema del toque sanador y expuso, y hay discípulos en otras partes que trabajan con eso. Sin embargo, yo, conociendo las enseñanzas de este maestro japonés, quise profundizar más en el Qigong, adaptándolas al Qigong, al trabajo con la energía, que yo he trabajado mucho con, por ejemplo, algunas variantes del Qigong chino, como son la grulla voladora o las 8 piezas del brocado. Entonces me dije una vez, ¿y por qué no aplicar ese toque sanador? Y descubrí esta propuesta del toque cuántico, que no necesitas tocarte, sino acercar la mano, y eso produce un efecto. Quizás está más grande que el mismo toque físico. Una cosa es el toque físico, que tiene grandes efectos extraordinarios para que lo sepa manejar combinándolo con la energía. Pero no hay necesidad ni de tocar, porque es que la energía fluye y está allí. Y cuando tú aprendes a sentirla, medio colocas la mano sin necesidad de llegar al punto. Ya está. Sí, exactamente. Claro, se produce un efecto. Es el conocimiento que debemos tener de que todo es energía, ¿no? Exactamente. Y entonces la energía y los cuerpos que tenemos, que son energía también, el físico es el más denso, por eso lo aceptamos, lo vemos, lo tocamos y creemos en él. Sí. Pero los otros cuerpos que no son visibles a nuestros sentidos físicos, no los podemos ver de esa manera, y nos parece imposible que se los pudiera pero ahí tocar, están, ¿no? ahí están. Es que cuando trabajamos el cuerpo, antes se trabajaba el cuerpo, es más, la acupuntura china está entrando al cuerpo, está hiriendo, podría decir, el cuerpo, porque le está metiendo una aguja, pero está llegando a puntos estratégicos, ¿no? Sí. Las terminales nerviosas, las terminales de los puntos de acupuntura, los meridianos, Sí. que son canales de energía que están dentro del cuerpo. Pero eso es como un poco más limitado. Si, como dices, has descubierto que poniendo la mano y no llegando a tocar el cuerpo puede ser más efectivo, sí, porque estamos
globalizando todo a través del campo energético que nosotros tenemos desde por fuera del cuerpo. O sea, el aura, los centros energéticos. El aura, los todo, centros, ¿no? todos Sí. estos, los cuerpos energéticos que tenemos, que claro, produce el efecto global. No sucede cuando le tocamos, si bien es cierto, estamos dando una activación, pero podría ser hasta más lenta, podría ser hasta más limitada. Efectiva sí también, por eso lo descubrieron. Pero ahora pues hay otras técnicas ya que van mucho más allá de Claro, el Reiki, la sanación pránica, Sí. la sanación universal, todas ellas, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate que los chinos descubren ese mundo de energía que constituye el ser humano. En verdad que, y esa es mi opinión, ¿no? Y allí coincido con muchos investigadores, nosotros en realidad somos un cuerpo energético. Y el cuerpo físico no es más que una expresión de un nivel de energía, vamos a llamarlo más denso, ¿no? Pero ante todo somos seres energéticos. Y los antiguos taoístas decían que el espíritu era energía. Y se preocupaban durante toda la vida para ver cómo llegaban a esa energía. Y eso les tradujo unos grandes beneficios para el desarrollo de toda una tecnología médica. Fíjate que los chinos tienen esos vórtices de energía que se cruzan en el organismo, que son el resultado de cruces de energía, más de 365 vórtices, pequeños vórtices, que son los que usa la acupuntura. Entonces una agujita en un vórtice produce una transformación en un punto que se refleja en el resto del organismo. Pasaría uno toda la vida estudiando los puntos y no los conocería, y para los médicos es un trabajo muy extenso los que se dedican a esta. Entonces no podríamos hacerlo nosotros. Ahí es donde está la ventaja del sistema del toque cuántico, que el japonés sintético, como son los japoneses, descubrió que no era necesario conocerlos todos, sino con unos 30 puntos vórtices bastaba. Y ahora se redujeron más todavía los Sí, 7, exacto. a 7. Y finalmente lo podría reducir hasta 7. En esa síntesis es la que nos interesa, porque nos permite manipular en forma práctica el trabajo con la energía. Si tú ves, por ejemplo, a un practicante de Qigong o de Tai Chi, por ejemplo, ves un movimiento de las manos. De afuera tú no ves el movimiento que está ocurriendo con la energía, pero si tú te introduces en los puntos, en los vórtices, tú estás viendo que está moviendo la energía de la muñeca, de los dedos, de los pies, de los talones, de las rodillas. Y eso es maravilloso, porque con conocer ciertas claves de movimiento accede y hace más efectiva la práctica. Y eso es el sistema del toque cuántico, hacer efectiva más esa práctica, es decir, mostrar la estructura interna de movimiento que se traducen en un Qigong sanador, curador, efectivo y equilibrante de manera rápida. O sea, todo eso se puede unir para sacar, ¿cómo diríamos?, un proceso que beneficie en todos nuestros cuerpos, ¿no? Sí, es individual, cada persona tiene un camino al respecto, pero en toda la cuestión común es la energía, que hay que trabajar con la energía. Trabajar con energía. Sí, porque tú te pones a trabajar con lo físico, ¿qué sucede? Que la energía física es muy, dijeran los chinos, muy yang, entonces eso tiende a sobrecalentar al organismo. Ya. Necesitas entonces una energía más suave, femenina, yo lo llamaba la energía yin. Entonces los chinos sí descubren que hay una energía que alimenta esa energía y que hay que tenerla en cuenta y armonizarla. Esa es la clave, armonizar esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas. El famoso yin y yang. El famoso yin y yang. Entonces, para trabajar con el toque cuántico necesitamos el Qigong definitivamente, o no necesariamente. No necesariamente, porque lo que pasa es lo siguiente, que Qigong es el término chino para trabajar con la energía, trabajo energético. Ya. Entonces, por ejemplo, tienes tú a unos discípulos del psicoanálisis que fueron Wilhelm Reich y Alexander Lowen, ellos lo llamaron bioenergética. Lowen descubre que el ser humano era un psiquiatra de la corriente psicoanalítica. Él descubre que el cuerpo humano es una expresión de la energía. Y encontró un sistema de trabajo con la energía que lo sintetizó en algo que llamó bioenergética, pero ese descubrimiento venía de un discípulo anterior de
de la psicoanálisis que se llamaba Wilhelm Reich, que descubre que el carácter del ser humano es el resultado del movimiento energético del ser humano. Entonces, fíjate que estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente, así es. Vamos nuevamente a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y continuaremos en nuestro programa Saludes del Alma, entrevistando a Jorge Luis Fajardo Martínez. Volvemos. Programa Saludes del Alma y... bueno, darles el teléfono de Radio Élite si tienen alguna llamada, alguna inquietud, pues con mucho gusto, si está a nuestro alcance, podremos darle la respuesta. Y también invitarles, hoy viernes 11 de mayo tenemos a las 6:30 la conferencia magistral de la doctora Tatiana Domínguez en Ollantay. El tema es el poder de la llama violeta, cómo utilizarla, cómo beneficiarse con la llama violeta. Están invitados, puntualidad, queridos amigos, a las 6:30 esta tarde. Y bueno, continuamos entrevistando a Jorge Luis Fajardo, quien tiene pues una amplia gama de conocimientos en lo que es el manejo de la energía. Y una de las preguntas que quisiera hacerles, ¿cómo se aplica el toque cuántico? ¿Cómo se maneja esto? Sí, se aplica en la vida diaria, en lo cotidiano, y también en esa pequeña pausa donde uno detiene el mundo para entrar en sí mismo. Vas a meditar, por ejemplo, para que la meditación sea más efectiva, aplicas un toque cuántico a ti mismo. O sea, entras en una onda de búsqueda de tu parte yin-yang y vas equilibrando esos dos lados dentro de ti. Entonces ese movimiento hace que la meditación sea más fácil y te conectas rápidamente con tu fuente creativa. Qué bien. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, en sesiones planificadas, en proyectos personales. En el sistema del toque cuántico se plantea lo que se llama proyecto energético. Es decir, si la persona, porque no todos somos iguales, entonces una persona, por ejemplo, puede tener más problemas con los miedos. Ya. Y si tiene problemas con los miedos, hay ciertos vórtices energéticos que si tú los abres y si tú empleas técnicas de equilibrarlos, te van liberando de los miedos. Ese es un trabajo muy personal. Por ejemplo, este momento, diríamos que el 99% de personas tenemos un grado de miedos, unos muy intensos que les producen ya enfermedades muy físicas y otros como muy superficiales, pero yo creo que todos los seres humanos nos han implantado los miedos desde muy pequeños, con los castigos, con las acusaciones, con los remordimientos. Una técnica, por ejemplo, para nuestro público que pudiera comenzar a emplear desde ahora. Muy sencilla. Cuando usted tenga miedo, lo que tiene que hacer es lo siguiente, desde el punto de vista cuántico. El miedo está muy relacionado con el dedo índice. El dedo índice es el dedo del fluir. Está muy relacionado con los riñones y con una energía que fluye. La energía tiene y el dedo de la acusación también. Entonces, cuando usted acusa o señala un lugar, es porque se estanca en ese lugar y tiene miedo de salir y no ve las otras opciones. Y por eso es que se produce ese estancamiento energético del flujo de los riñones. Y entonces basta con que usted aprenda a respirar, tome su dedo índice, inspire fluidez, expire el miedo, y con unas cuantas inspiraciones y expiraciones, tocando eso, no necesita ni tocar, solo con acercar la mano al dedo índice, ahí va liberándose del miedo. Claro, eso se va aprendiendo. ¿Cuál dedo, el derecho o el izquierdo? Los dos sirven, porque parece mentira, pero la mano derecha recibe su fuerza de la izquierda y viceversa. Mira. Cada lado recibe fuerza del otro y el riñón izquierdo y el derecho manejan distintos tipos de miedo, pero nos dan a la vez distintos valores universales. Mira, tú. El uno puede ser miedo a la vida y el otro puede ser miedo a la esposa, ¿no? Exactamente. A la muerte. Es algo fundamental lo del miedo. Así como también está, mire, otro ejemplo. Y es que los seres humanos hemos recibido una cultura que nos enseña a no vivir en el ahora, no vivir en el presente. Entonces, ¿qué sucede? O nos obsesionamos por conseguir un resultado, o nos obsesionamos porque tenemos una fijación por algo del pasado. En todos esos casos, ¿qué estamos teniendo como resultado energético? Que no trabaja bien el sistema estómago, vaso, páncreas. Entonces no somos capaces de digerir el ahora, el presente. Entonces estamos obsesionados por el pasado o preocupados por el futuro. Cuando la persona tiene eso, ¿qué sucede? Desde el punto de vista cuántico, que la energía
que tiene que ver con el pulgar, se estanca, que tiene que ver con las líneas energéticas del estómago, del vaso páncreas, se obstaculizan, se distorsionan en algún lugar del flujo energético y eso produce una cantidad de enfermedades que son bastante comunes. Ahí tenemos el caso de la diabetes, por ejemplo. Una persona con diabetes, han descubierto los estudiosos de este asunto, no sabe digerir el dulzor de la vida. Y como no sabe digerir el dulzor de la vida, a veces entonces eso produce desequilibrios en el azúcar sanguíneo. Mira, Sí, todo. O sea, cada órgano está relacionado con una emoción. Con una emoción, exactamente, fíjate. Y con un dedo de la mano, con un dedo del pie y con un flujo energético que circula por el organismo. Nosotros los seres humanos somos procesadores de energía a materia. Y entonces esa energía tiene un flujo energético. Eso es lo que descubren los chinos y es lo que está descubriendo la medicina occidental, que está haciendo bastantes investigaciones al respecto. Mira. Y yo he descubierto que por ahí va el trabajo espiritual. Uno, conocerse es conocer cómo eres tú energéticamente. Sí, es un campo infinito de muchas posibilidades. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso todo esto, poder tener esas posibilidades de llegar a lo más profundo de nosotros mismos. Entonces, ¿no? por ejemplo, yo entro a meditación y quiero hacer como decías, quitarse los miedos. Entonces, el rato de ponerme a meditar, yo comienzo a hacer sea físicamente un toque físico, o sea un toque un poco más energético, separado, activando esto. ¿En qué momento lo puede hacer? Por ejemplo, estás en un evento y el evento te induce el miedo, puedes hacerlo allí sin que nadie te vea, debajo de una mesa, tocas los dedos índices. Ahora, eso es claro, eso para un evento así... Exacto, o de pronto lo haces en tu casa a la hora de meditación. Lo podrías hacer antes de la meditación o después de la meditación. El efecto es el mismo, es decir, la atención dirigida al flujo energético es lo que te va desbloqueando la energía. Y tiene un efecto porque si lo haces antes, de pronto en la meditación tienes vivencias que te dan respuestas a tus cuestiones personales. Y si lo haces después la energía ha sido manejada de una manera en que produce más equilibrio en el organismo energético, que se traduce en el equilibrio físico. Es todo un mundo de práctica y de vivencia. Es eminentemente práctico, en verdad, sí. Porque teóricamente uno no llegaría a percibir nada, ¿no? Tiene uno que comenzar a practicar. Pero te vas dando cuenta cuando empiezas a practicar, vamos a suponer que te lo conviertes en un proyecto, yo quiero trabajar el miedo y ser menos miedoso, vas viendo que ya te duele menos la espalda, vas viendo que tienes más libertad de movimiento, que ya no te fijas tanto en una sola acusación, que empiezas a ver un mundo más amplio. Eso es libertad. Esa búsqueda, mira, la energía nos hace libres en ese sentido, y la fuente nos da esa libertad. Y por eso es que el miedo es tan atrofiante, porque entonces el miedo te esclaviza en un punto, en un solo enfoque, te pone límites, te encajona y entonces no tienes fluidez para vivir los retos del universo. Y poniendo como ejemplo ahora la tristeza, ¿cómo también se puede manejar con esta técnica, este conjunto de... ¿Cómo no? De métodos para... Altamente efectivo es el toque cuántico para el manejo de la tristeza. La tristeza es una energía que los chinos llamaron energía metal, pero ese metal es óxido y cuando es óxido es tristeza. O sea, para los chinos el metal es una especie de metáfora de la capacidad humana de tener voluntad. Sí, de tener voluntad. Entonces cuando tienes voluntad manejas la espada. Ese es un símbolo de la voluntad que sabes manejar basado en la integración de las energías. Entonces, nadie va a ver tu espada en el mundo físico, pero tú sí vas a sentir esa fuerza que viene de liberarse un poco de la tristeza, de las angustias. Mire, eso que estoy diciendo es muy interesante. Para los chinos el dedo anular está relacionado con esa energía y ellos dicen que es el dedo de Venus.
Y generalmente las tristezas tienen que ver con cuestiones de amor. Que si la nostalgia, que si el abandono, que si, bueno, pues cantidad de emociones que se procesan allí. Cuando te vas liberando de esas emociones van floreciendo una serie de habilidades o facultades energéticas que te hacen fuerte desde el punto de vista de la voluntad. Te entras en un ámbito transformador completamente. ¿Y el órgano relacionado con la tristeza? Son los pulmones y el intestino grueso. Están muy relacionados con la tristeza. Y fíjate que los pulmones lo que hacen es transformar y purificar y limpiar el intestino grueso, eliminar desechos. Ese es un trabajo que necesitamos hacer en nuestra vida, el proceso de purificación, transformación, filtración. La energía, por eso es que se llama energía mental. Esa energía es como que si nosotros fuéramos como una siembra y agarráramos un instrumento para quitar la mala hierba. Yeah. La tristeza tiene ese problema, que entonces la tristeza te oprime. Ajá. Te oprime. Claro. Exacto. Entras en depresión, no te provoca hacer nada, etcétera. Pero cambia entonces, desde el punto de vista energético, cambia la situación y siéntete abierto, respira libertad, por ejemplo, respira lo contrario de la tristeza, que es alegría. Respira y siéntete alegre porque viene de la fuente de energía que te nutre. En el toque cuántico, por ejemplo, cuando tienes tristeza, te tocas el dedo anular y al expirar sientes que la tristeza se va. Sí. Tenemos que hacer un corte, está muy interesante esta entrevista y luego regresamos en un momento. ¿Cómo no? Volvemos, amigos. Martínez, quien con su experiencia en el Chikuyo, tengo una pregunta para ti. ¿El Chikun desde qué edad más o menos se recomienda que una persona comience a practicarlo, a aprenderlo, a utilizarlo en su vida? Sí, si lo definimos como el trabajo con la energía desde las edades más tempranas, porque, por ejemplo, tocarse un dedo o tocarse la palma de la mano para activar el flujo creativo, la planta de los pies para conectarse mejor con tierra, son labores muy sencillas que puedes hacer, ir descubriendo la estructura energética. Ahora, una práctica disciplinada, ya se requiere que la persona tenga disposición y voluntad con ese propósito. En eso los chinos son muy disciplinados. Sí, nosotros desafortunadamente tenemos una cultura orientada hacia lo externo. Principalmente los latinos. Sí. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en mi vida personal siempre he sido un admirador de la cultura china, de pequeñito. Y también de la cultura japonesa. Eso me ha llevado a conocer maestros. No he tenido contacto personal con ellos, pero sí he conocido su obra. Por ejemplo, mire, un maestro japonés que a mí me inquietó, me impactó mucho fue el fundador del Aikido, Morihei Ueshiba. Un japonesito pequeño de 1 metro y pico de altura. Cuando estuvo en Estados Unidos, que el presidente... ese entonces era el presidente Kennedy, fue a ver una demostración, Kennedy cargaba el guardaespaldas. ¿Ya? Lo rodearon y no pudieron con él y se le tiraron encima y cuando acordaron el maestro estaba detrás. Bueno, la técnica de Ueshiba consistía en manejar la energía vital. Por eso es que en el Aikido no se puede golpear, no es violento, es un arte marcial no violento, es una gran lección para la humanidad el Aikido. ¿Por qué? Porque decía el maestro Ueshiba que la clave del ser humano es el camino del amor y el amor es conocer esa energía fuente que está por dentro y esa energía es equilibrante, creadora, sincronizadora. A mí no me gusta usar el término, pero a mi esposa le gusta usar mucho el término, es el amor, esa energía. Y eso está, las entradas y salidas, los vórtices y los cruces están en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pecho, en las distintas partes del cuerpo, en las manos. El amor es todo, dicen, sino que la palabra ha sido tan manoseada, tan estropeada, que ahora se dice amor a cualquier atracción. Sí, entonces, volviendo a la pregunta que tú me hiciste, que me volvió un poco,
Hace aproximadamente unos 10 años dije, bueno, yo soy un enamorado del Qigong y estudio un maestro, estudio otro, pero nunca me decido por uno, ni soy constante. Y dije, me voy a poner a ser constante, al menos que es lo que puedo hacer. Y venga de quien venga la influencia, voy a ser constante. Entonces veía a Ueshiba practicando ciertos movimientos y yo los practicaba. Pero entonces veía otro y entonces los practicaba. Y entonces me fui dando cuenta de que el movimiento sale dentro de ti. Que tú tienes los maestros de Qigong, en realidad. El propio maestro eres tú, el maestro está dentro de ti. Y él te va dando movimientos, y los movimientos, si tú le vas dando espacio, van saliendo, van saliendo. Y si tú eres constante, van saliendo más. Entonces me propuse practicar todos los días, llueve, truene o relampaguea. Y eso sí le puedo decir yo que es un mérito que tengo, de ser constante en la práctica. Yo desde hace más de 10 años, yo le practico a usted Qigong todos los días, aunque sea 20, 30 minutos diarios. Mira. Sí, es más, hay un estudioso de la cultura tolteca, que es Carlos Castanedo, un antropólogo, murió, ¿no? Él decía que los chamanes toltecas tenían esa práctica y la hacían diariamente en su vida cotidiana, la práctica del manejo energético del cuerpo. Lo llamaban pases mágicos. Y eso se hace diariamente. Tú vas caminando y de repente tratas de sentir la energía de los pies, o tratas de sentir la energía. Estas prácticas tienen una gran ventaja, que evita que la persona se pierda en elucubraciones o en cosas globales y en sueños. Entonces empieza a volver a sí mismo. Y ahí es donde empieza a ver la energía, empieza a sentirla. Y se va descubriendo entonces cuál ha sido el resultado de esto, que he visto que esto es un mundo extraordinario, las posibilidades son infinitas. Y es verdad, tú tienes dentro de ti una fuente energética universal. Eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? Y hacer conciencia de eso para poderla aprovechar, utilizar, percibirla y poder utilizarla para nuestro bien. Ese es nuestro gran reto. ¿Cómo diríamos? No desperdiciarla. Ajá. Porque como no sabemos cómo manejarla, mucho menos aprovecharla. Sí. Y es un desperdicio prácticamente, ¿no? No reconocer ese potencial enorme que tenemos. Exactamente. O sea, claro, el asunto es reconocer que somos un poder energético, un complejo de diferentes tipos de energía y vibracionales además, sí. Que la que más le podemos ver y sentir es el cuerpo físico, porque es el más denso, pero hay otra cantidad de cuerpos energéticos y que llegamos ya hasta el alma, hasta el espíritu. Exactamente. Bien, debemos tomar conciencia de esto. Ahora, actualmente hay tantos cursos, talleres, métodos, que ya la gran mayoría de personas conocen realmente lo que somos, en teoría. Conocen también ciertas prácticas. El asunto es que no debe quedarse solamente en el cerebro, en el conocimiento, sino que hay que aplicarlo. El otro día me decía alguien, mira, yo he leído y me he revisado y estos libros he leído ya varias veces, hay como 100 técnicas y todo eso. Ok, y dime, ¿cuántas has practicado ya? Bueno, es que todavía estoy en el aprendizaje. Oye, pero me has dicho que este libro ya lo has leído muchísimas veces. ¿Qué tal si coges 5 técnicas de este libro y comienzas a practicarlas, comienzas a usarlas? Sí. Un tiempo, un mes, 2 meses, y luego coges otras 5 más. Y el momento que te das cuenta, ya has usado las 100. Y las otras ya son por naturaleza tuyas y que las practicas sin darte cuenta. Pero es la práctica definitivamente. Claro, es lo que nos dice, o si no, pues no nos sirve de nada. Exacto, la práctica hace al maestro. Y el maestro está dentro de ti. Van haciendo, sí. Entonces, ahí es donde tú eres discípulo. Sí. En realidad, en el fondo, uno sería discípulo de uno mismo. Ahora, ese uno mismo, ¿dónde está? Bueno, entramos al ámbito de la energía y la energía. Esa energía individual está conectada con la energía universal. Y esas son palabras mayores. Y entonces encuentras tu propia identidad, quizás. Los yogis creo que tienen un nombre para ese ser en una variante del yoga. Mi esposa practica yoga, que es el yoga real, donde tú encuentras tu verdadera identidad. Así es. Es más que esa energía individual está conectada con la energía universal. Esa energía individual es la energía universal. Es parte. Lo que pasa que nos dieron una posibilidad
como humanos de aprender a manejar y usarla para un desarrollo, para un conocimiento, para un aprendizaje que se transmite luego al universo. Sí. Y ahí es donde nos complicamos la vida, porque no entendimos exactamente cuál era nuestra misión, ¿sí? Y hemos usado a nuestro antojo para, aparentemente para beneficio nuestro, pero realmente no ha sido así. Sí, exactamente. No ha sido así. La clave está en conocer la energía, aprender a manejarla para ir desarrollando la conciencia, ¿no? Desarrollando tu pasión, tu propósito, tu intención creativa profunda. Tú mencionaste profundizar. algo sobre encuentras a tu propio maestro que eres tú y a la vez eres tu discípulo. Y discípulo viene de disciplina. De disciplina. Es Eso es importante, fundamental, ¿no? sí. Es clave, la disciplina es clave para todo. Sí, sí, por ejemplo, tú llegas, a ti te gusta, por ejemplo, el Qigong, practicas hoy, ajá, pero entonces no practicas mañana, sino la semana que viene, o una vez al mes. El lunes, aunque el lunes estás un poco con pereza, Sí, porque entonces, pero fíjate, ¿qué actitud sí da resultado? Ajá, practicas hoy, mañana no quieres, pero insistes y practicas, entonces te das cuenta que la cosa mejora un poquito más. Y el siguiente día, y así ven un obstáculo fuerte, tú insistes en practicar, y entonces va despertando una especie de voluntad, que de pronto hasta no es ni la tuya, es una voluntad superior, es la voluntad del Exacto. universo que va despertando en ti. Ese camino existe y es posible. es cuando nos conectamos verdaderamente con todo La el fuente. universo, con Sí. la fuente. Esa disciplina nos permite reconocer realmente de dónde venimos y lo que somos y Exactamente. nuestra misión. Y eso hace pues que comencemos a vibrar ya en armonía con la energía del universo, porque la energía del universo es una armonía perfecta. Exactamente. Sí, solamente aquí en la Tierra, seguramente en otros planetas también, pero de lo que conocemos aquí, somos como puntitos, ¿sí? Desordenados. Sí, Muy bien, pero Exactamente. tenemos ya que despedirnos y agradecer muchísimo, Jorge Luis, tu presencia en nuestro programa, aclarándonos tantos puntos y tantas posibilidades del manejo, primero del conocimiento y luego del manejo de la energía. Y vamos también, pues, aparte de agradecerte, desear a todas nuestras mujeres que son madres aquí en nuestro país, en el planeta Tierra y en el universo entero, desear pues que este domingo lo disfruten al máximo, tomen conciencia del rol importantísimo que tienen como madres y bueno, disfrutar cada uno en el trabajo y la experiencia que está viviendo aquí en el planeta Tierra, para todos, como hijos, como madres, como padres, todos estamos cumpliendo un rol aquí que debemos hacer lo más posible porque estemos acorde con el plan que nos trazamos cuando vinimos acá. Bien, ¿algunas palabras más tuyas, Gonzalo? Sí, para las mamás, recomendaciones. Recomendaciones. No cocinen en la casa Ese día. Aunque hay mamás que dicen, no, es que yo disfruto sirviéndole a mi familia. No, déjate de cosas. Ahora deja que te sirvan, que te lleven, que te traigan la comida. Tienes hijas que te pueden hacer un banquete muy bueno afuera y no tienes que hacer nada. Nada, disfrutar. Bien. Y no permitas que te regalen una licuadora ni una olla tampoco, no. Bien, felicidades a todos. muy buena la despedida y eso sería, me permite resaltar la importancia de lo femenino en la práctica del sistema cuántico. Los femeninos los chinos identifican a lo femenino como en la gota de energía universal, que es las dos bolitas yin yang, como el espacio negro. Eso es muy significativo porque cuando aparece lo negro, eso es lo que permite que el blanco surja, es el fundamento. Entonces, en ese vacío, en esa oscuridad, es donde se produce la creación. Perfecto. Y eso está dentro de nosotros. Entonces, nosotros como masculinos aparentemente también llevamos lo femenino y todo ser humano lleva esas dos fuentes, esas son dos fuentes y el reto nuestro es integrarla. Y muy bien, muchas muy gracias. bien, gracias Jorge Luis y gracias Gonzalo, gracias Wendy, gracias Ronald y gracias a Radio Élite y a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan. Feliz fin de semana y que Dios nos bendiga a todos. Y nos vemos el día lunes. Bendiciones a todos.